Hola, hola, ¿cómo están, hermanos? Entonces, ¿les parece si oramos y nos quedamos con nuestro hermano don David? ¿Está bien? Y Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta noche. Gracias por la oportunidad de reunirnos y continuar aprendiendo, Señor, de tu palabra. Gracias por nuestro hermano don David, por su disposición y por el conocimiento que le permites tener, Señor, para instruirnos. Ahora, la semana pasada fue una enorme bendición saber de la evidencia que tenemos en que usted nos ha dejado. La verdad es que no necesitamos evidencia para creer en usted, pero usted la ha dejado porque usted es bueno y conoce nuestros corazones. Y al final, Señor, hemos ido en este proceso de crecimiento. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija a nuestro hermano don David y que todos podamos aprender muchísimo en esta noche. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, quedamos con usted, don David, entonces. Perfecto, Hey, gracias. Jamie, Gracias, pastor. Ahí oigo a don Alexis Garro. así es vos, Perfecto. jodido. Bueno, qué bueno, gracias a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema bastante bueno. Bueno, todos creo que son buenos, pero hoy vamos a estar hablando acerca de el arca, el diluvio y la evidencia que tenemos, y vamos a estar contestando preguntas a cómo vamos a ir avanzando. ¿Por qué tener una réplica del arca? Diría alguien. ¿Por qué gastar tanto dinero, tanto esfuerzo y tanto mantenimiento para tener un lugar así donde la gente puede ir? Tal vez la primera respuesta que a usted se le viene a la mente es: Alice, fijo es para hacer un montón de plata. Y le puedo decir que el Ministerio de Respuestas en Génesis más bien se sostiene por donantes, y muchas de las cosas que como los tiquetes, las entradas, las ventas, los recursos, todo eso, vieras qué caro es el recibo de luz que tenía Noé, y el agua y todo eso, seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué tener un lugar donde la gente puede ir a ver una réplica real del arca, donde pueden entrar y ver y estar en los tres diferentes pisos, poder ir y conocer tal vez cómo podría haber sido la casa de Noé en ese lugar, y qué cosas tal vez podrían haber estado? Y verás que cuando uno va al arca, yo he ido un montón de veces, y cada vez que voy con alguien aprendo algo diferente o me sorprendo de algo, porque uno dice, no había pensado en algo así, que uno pudiera pensar en esas diferentes cosas. Dentro del arca hay una exhibición que también nos habla acerca de la era de hielo y toda esa temática. Eh, Dentro del arca hay dos teatros, por decirlo así, eh, en donde las personas ven películas acerca de, en una se ve, don Pedro dijo ahora que ocupamos que ocupamos plan de salvación. Bueno, ahí en el arca tenemos una primera película que es una entrevista con Noé, entonces es como un drama de Noé y cómo hubiera sido en esos días si le hubieran hecho una entrevista a Noé. Y en el tercer piso está una de hoy en día, una entrevista de una persona que fue al arca para desacreditar todo, y más bien, escuchando el mensaje de la palabra de Dios, recibe a Cristo como su salvador personal. Eh, lo pone a pensar los diferentes tipos de animales que uno
ve que ellos tienen ahí como, y uno dice, ¿cómo? Y todos estos animales no son animales que ahí alguien se inventó y dijo, hagamos un medio oso feo. No, no, son cosas científicas que encontraron, que han encontrado, fósiles, etcétera, y se ha hecho muchas cosas para ir aprendiendo acerca de estos animales. Tenemos una atracción del realidad virtual que usted viaja a través del diluvio de Noé, empieza y su silla se mueve y le cae agua y todo el asunto, ¿verdad? Y usted viaja a través del diluvio. Un carrusel donde tenemos ahí para los pequeños y también los grandes, ¿verdad? Para poder ahí disfrutar. Un auditorio con 3000 asientos y le cuento, hermanos, se llena, se llena, se llena y se llena. Y hay muchas conferencias, muchas diferentes cosas que se dan ahí todos los días. ¿Por qué tener esto? Bueno, vamos a ver por qué es importante tener esto. Entonces, acompáñeme y vamos a irnos con Noé y la esposa de Noé. Yo no sé si reconocen ahí a ese Noé. Eh, vea bien, ahí está un Noé medio fufachén, ¿verdad? Y Ha hecho leña, ¿no? no está, tenía 600 y resto de años, pobrecito Noé, ¿verdad? Entonces, y vamos a ir a ver por qué es importante un lugar como estos. Pero sobre todo, no olvidemos, nuestro fundamento es y siempre debe ser la palabra de Dios, Génesis del 1 al 11 en todos los temas. Primera de Pedro 3:5, recuerdo este pasaje, si no santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Antes de entrar al tema eh, más carnudo de la noche de hoy, quiero que hablemos un poquito acerca de la interpretación del libro de Génesis. Hermanos, perdón, de esta palabra defensa es la palabra apologética, ¿verdad? La defensa de la fe. Pero déjeme decirle, la interpretación del libro de Génesis es sumamente importante. Sumamente importante porque estamos batallando contra un pensamiento naturalista y el naturalismo es una filosofía. Ahora, el naturalismo es una forma dominguera de poder decir ateísmo, ¿ok? Yo soy ateo. ¿Y qué cree el naturalismo? Bueno, el naturalismo dice que la naturaleza o la materia es todo lo que existe. Y también dice que todo puede y de hecho debe explicarse por tiempo, más la casualidad, más las leyes de la naturaleza obrando en la materia. No puede haber nada extraordinario, no puede haber nada especial. Ahora, este es uno de los más grandes ateos o naturalistas, como quiera llamarlo, Carl Sagan, y él dijo lo siguiente: los secretos de la evolución son el tiempo y la muerte. El tiempo para la lenta acumulación de mutaciones favorables y la muerte hacen espacio para nuevas especies. Ok, ¿qué está diciendo este señor? Palabras claves. Vea todo lo que está diciendo. Número uno, tiempo. ¿Qué diría usted si yo le cuento? Vea, si una muchacha agarra un sapo y le da un beso y el sapo se transforma en un príncipe, inmediatamente usted qué me diría, don David, eso es un cuento de hadas. Pero si yo le digo que la muchacha agarró el sapo, le dio un beso y pasaron miles de millones de años, entonces eso es ciencia, porque el sapo se transformó en un humano y lo llamamos evolución. Bueno, necesitamos tiempo, pero otra cosa que se necesita, el secreto de la evolución, es muerte.
es muerte. ¿Sabe? El plan original de Dios no era la muerte, era vida, vida eterna con Él y comunión con Él para siempre. Y estas dos cosas van a producir nuevas especies. Pero ¿por qué es importante la interpretación? Y hermanos, vamos a hablar de tres teorías rápidamente de la interpretación del libro de Génesis, especialmente Génesis el capítulo 1. Ahora, ¿dónde se encajan los millones de años? ¿Qué dice la Biblia? En Salmo 119, el versículo 160, la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra de Dios es verdad y es eterna. Número uno, que pensar en eso. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta. Todo lo que Dios dice es verdad. Génesis, el capítulo 1, empieza la palabra de Dios. Dios hablando. Y dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tenemos los 6 días de la creación. Tenemos día 1, la luz y la tierra. El día 2 se separan las aguas de arriba y abajo. Día 3 tenemos tierra seca y plantas. El día 4 tenemos el sol, la luna, los planetas y estrellas. El día 5 criaturas voladoras y marinas. Y el día 6 animales terrestres y la humanidad. Éxodo 20, el versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Reposó en el séptimo día. Entonces, ¿dónde se encajan los millones de años? ¿Se encajan antes del día 1? ¿Se encajan entre Génesis 1.1 y 1.2? ¿O se encajan después o se reparten entre todos los 6 días? Bueno, veamos algunos problemas con estas formas de pensar. La primera forma de pensar es la teoría del día era. ¿Qué queremos decir eso? Lo que queremos decir con esto es que hay una teoría, hay personas que son creyentes y ellos interpretan el libro de Génesis y dicen, cuando yo leo que tenemos día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, Dios no está hablando de días de 24 horas. Dios está hablando de eras. Entonces sería mejor si dijéramos la era 1, era 2, era 3, era 4, era 5, era 6. ¿Verdad? Tenemos un problema, tenemos varios problemas. Bueno, el primer problema es que la palabra en hebreo, que quiere decir día, es yom. Se traduce día. Yom es día en hebreo. Esta palabra, yom, se encuentra en la palabra de Dios, solo en el Antiguo Testamento, 2301 veces. ¿Ok? Día. Ahora, hay diferentes formas de interpretar la palabra día. Veamos algunas. Por ejemplo, yo puedo decir, en los días de mi padre. Eso significa, hace mucho tiempo, cuando mi papá vivía, en esos días, o sea, estamos hablando de una era. Otra forma es, se toman, podríamos decir, se toman 10 días para manejar, etcétera, etcétera. Se toman 10 días. Podemos tenerlo como una medida de tiempo. Y también podemos decir manejar por el bosque de Australia durante el día. O sea, ¿cuál de las tres interpretaciones del día es día? Ahora, más pregunta que esta es esta. Si está tomando apuntes, hágase esta pregunta. ¿Por qué no cuestionamos ninguna parte en la Biblia cuando dice la palabra día? ¿Y por qué solo cuestionamos Génesis cuando habla de días? La gente nunca cuestiona ningún otro pasaje, pero sí cuestiona Génesis del 1 al 11. ¿Por qué? Porque recuerde, es el ataque contra el fundamento.
¿Cuántos días tuvo que el pueblo de Israel ir y darle vuelta a Jericó? Pregunta. ¿Cuántos días tuvieron que darle vueltas a Jericó? ¿Alguien ahí? 7 días. 7 días. Ajá, 7 días, ¿verdad? Si nosotros dijéramos, es que ese día lo que significa son eras, tendríamos un problemita, porque todavía estarían dándole vueltas a Jericó, ¿verdad? Entonces tendríamos un problema muy grande en la interpretación bíblica. La interpretación bíblica es definitivamente es vital. Pero veamos algunos usos de la palabra día fuera de Génesis 1. Día, un número en plural o singular, está 410 veces en la escritura. Tarde y mañana juntos, sin la palabra día, aparece 38 veces. Tarde o mañana, junto con la palabra día, aparece 23 veces. Noche, con la palabra día, aparece 52 veces. Y siempre significa un día de 24 horas. Siempre significa un día de 24 horas. Y siempre en Génesis 1 tenemos los versículos 5, 8, 13, 19, 23 y 31, cuando dice, y llamó las tinieblas, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana el segundo día. Fue la tarde y la mañana el tercer día. Y es interesante cómo empieza Dios a contar los días. Hasta la fecha, los judíos cuentan los días de esa forma. El sábado, el día de reposo para los judíos, empieza el viernes en la noche cuando se oscurece, cuando se oculta el sol. El día empiezan las primeras 12 horas de oscuridad y después las siguientes 12 horas de luz. Y sabe, empieza en realidad como Dios hace en nuestras vidas. Estamos en tinieblas y Dios nos trae a su luz. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Ve, don David, ahí está. Dice la Biblia que son eras. Un día son 1000 años. No, dice que son como 1000 años. Pero el versículo no termina ahí. Dice que y 1000 años como un día. Entonces, el versículo lo que está diciendo es, Dios está fuera del tiempo. Dios no está amarrado por un día. Dios es lo mismo, 1000 años o un día. Para Dios es igual. Él no se rige por nuestro reloj. Él nada más se rige por su voluntad, santa voluntad. ¿Qué pasaría si un día fuera una era, miles de años? ¿Cuántos días estuvo Jonás en el gran pez? 3 días y 3 noches. La Biblia dice 3000 años. No, dice 3 días y 3 noches. Imagínense, pobre Jonás ahí orando. ¿Cuánto tiempo, Señor? Libéreme. Primera de Corintios 15:4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El pasaje no dice y que fue sepultado y que resucitó el tercer milenio. Si eso fuera verdad, si interpretamos día en ese pasaje igual, Cristo murió hace 2000 años, estamos en septiembre de 2020, enero de 2026 y Cristo todavía no habría resucitado, ¿verdad? Si tomamos esa interpretación del libro de Génesis. Aquí está otra teoría, muy importante y una de las más problemáticas, digo yo. Todas son problemáticas, pero esta es como la que la gente le gusta mucho hablar de esta, que es la teoría de la brecha. La gente dice, vea, don David,
Hay una brecha entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Bueno, la brecha, esta teoría la inventó este señor, Thomas Chalmers, y él sugirió su teoría en 1814. Él era un admirador de Darwin. No, fueron contemporáneos por un poquito de tiempo, pero él le gustaba lo que este hombre estaba enseñando. Charles Darwin publicó su teoría sobre la evolución en 1854, pero desde antes ya estaba hablando con gente, haciendo preguntas, cuestionando cosas, y la gente dice, vea, don David, es que encaja perfectamente. Génesis 1, del 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Y después dice que la tierra estaba desordenada y vacía. En ese tiempo muy probablemente hubo una destrucción, por eso ahora vemos las capas de rocas. eh, Hubo una civilización antes de Adán y ahí fue cuando Satanás cayó, don David. Y Satanás cayó en ese momento, se enojó tanto con Dios que desbarató todo y Dios tuvo que arreglar todo en el versículo 2. Bueno, no es así. Vamos a ver algunos problemas que tenemos con esta teoría. Esta frase, desordenada y vacía, en hebreo, tohu wa bohu. Y lo que quiere decir es sin forma y vacía. Otra forma de decirlo es sin forma y vacía y sin luz. ¿Verdad? Estamos en un lugar oscuro. Estamos en un lugar oscuro. Dios crea la luz el primer día, después le da forma en los siguientes 2 días a su creación y empieza a llenar la tierra el en estos últimos 3 días. Pero ¿qué dice Ezequiel 28:16? Está hablando de Satanás cuando él cae. Dice, te arrojé dentro de las piedras del fuego, oh querubín protector. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y sabe, cuando yo hablo con gente y cuando a veces compartimos este pasaje, la gente dice, es que ese es otro jardín del Edén. Ese es otro. Bueno, la Biblia solo enseña que hay uno, que Dios lo creó en el primer día, en esa semana de creación. La Biblia no me dice que hay otros jardines del Edén, uno en el cielo, uno en otro lugar. Solo hay uno. Y dice Ezequiel 28 que Satanás estuvo en Edén, en el huerto de Dios, y ahí sigue hablando de eso. Génesis 2:7 al 8 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces, ¿dónde se encajan los millones de años? No nos sirve la teoría de la brecha. La teoría de la brecha es innecesaria, la teoría de la brecha es antibíblica y la teoría de la brecha es anti todo lo que enseña la Biblia, porque la gente de la teoría de la brecha dice que hubo una civilización antes que Adán. Bueno, tenemos un problemita y vamos a entrar a la tercera teoría. La tercera teoría es la teoría de evolución teísta. O sea, que sí, Dios creó todo, pero Él usó la evolución para hacerlo. Él usó un Big Bang para hacerlo. Eso fue la obra de Dios. Así fue que como Él lo creó todo. El problema con esto es que cuando observamos lo que ha traído la evolución, lo único que tenemos es matanza, dolor, violencia, peleas, extinción, muerte, solo cosas malas. Y Dios no hace cosas malas. La gente dice, Dios
usó la evolución para crear al hombre. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que Dios formó al hombre. La Biblia nos enseña que el hombre más aliento de vida crea un ser viviente. Eso es lo que hace o produce un ser viviente. Pero la evolución teísta lo que dice es que hay un ser viviente, ya existe un ser viviente, puede ser una molécula, puede ser un mono, puede ser una ameba, puede ser lo que sea, y se le da un aliento de vida y eso produce un hombre. Eso es totalmente un error. La Biblia nos enseña que Dios formó al hombre y le dio aliento de vida. Y eso hizo que el hombre fuera un ser viviente. No es que había un ser viviente, Dios le dio aliento de vida y ahora se hizo hombre. Eso no existe. Romanos 5, 14 y 19 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, tenemos el primer Adán y el segundo Adán. Dios no usó la evolución para crear el mundo. La Biblia nos dice que Él habló y se hizo inmediatamente en días de 24 horas. Y por eso tenemos que tener en claro que estamos viendo la misma evidencia desde dos puntos de vista, la palabra de Dios y la palabra del hombre. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde encajamos los millones de años? La Biblia nos enseña que, que Dios hizo todas las cosas y dice que todo lo que Él hizo era bueno. Pero vea la evidencia que tenemos. Aquí hay un fósil de un gato diente de sable mordiendo el hueso de la pata delantera de otro diente de sable. Si Dios hizo las cosas bien y si estas evidencias son formas de decir que Dios creó todo, Satanás lo destruyó y ahora Dios tuvo que rehacer todo otra vez, ¿por qué tenemos muerte antes del pecado? Si Romano nos dice que por Adán entró la muerte al mundo. No fue antes, fue por Adán. Aquí tenemos otro fósil, este está en el Museo de la Creación, un pez devorándose a otro pez. Y cuando vemos los diferentes fósiles, vemos que en los fósiles tenemos tumores cerebrales, tenemos cáncer, tenemos artritis. Y la Biblia nos dice que en Génesis 1:31 y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Sabe? Hay fósiles de plantas fosilizadas con espinas. Ahí hay un fósil y ahí se pueden ver las espinas de esta planta fosilizada. No fue hasta después de que el hombre pecó que Dios dijo, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, todas estas teorías no son necesarias. No son necesarias. Por eso debemos creer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tomamos o cómo vamos a tomar la interpretación bíblica? Empezando desde el primer versículo, la vamos a tomar de una forma literal. Literal. Ahora, varias preguntas. Número 1. Entremos, hoy vamos a estar hablando de el arca de Noé. Vamos a estar hablando del arca de Noé y varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos animales llevó Noé en el arca? Una muy buena pregunta. Muchas personas hacen esta pregunta. Bueno, para llegar a esta pregunta tenemos que
ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Recuerde, tenemos que pensar fundamentalmente. En 1758, el científico Carl Linné, él formó una pirámide o una escala para clasificar los seres vivientes. Y él los clasificó, tal vez usted lo vio en su clase de biología, en reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. ¿Ok? Ahora, la Biblia dice en Génesis 1:24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Ahora, la palabra que usa en hebreo es esta palabra min. ¿Ok? Pero si vamos a usar, aquí en español usa género y especie, pero en el hebreo usa la palabra min. Género, naturaleza, ¿cuál es la palabra? Especie. Bueno, si tomamos la tablita de biología, la palabra min lo que quiere decir es familia o grupo de animales, ¿ok? Por ejemplo, todos estos animales que usted ve aquí en pantalla son de la misma familia, la familia equina. Hay 27 diferentes animales o de variaciones dentro de la familia equina. Burros, asnos, caballos, cebrallos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? 27 diferentes tipos dentro de esta calificación. Ahora, la evolución enseña que este es el árbol de la evolución, que de un solo punto, todo se formó. La Biblia enseña algo un poquito diferente. La Biblia enseña que hay diferentes árboles y no es un árbol genealógico, sino que es una hortaliza, piénselo así, como una hortaliza de diferentes árboles según su familia, o si queremos usar la palabra que tenemos en nuestra Biblia en español, según su género, según su género. ¿Sabe? Alguien una vez dijo, usemos hoy el ejemplo de los perros, pero alguien una vez dijo, una pregunta, ¿sí? ¿Usted quiere decir que todos los perros del mundo salieron de dos perros del arca de Noé? ¿Usted quiere que yo crea eso? Y la persona que está dando la charla dijo, vea señor, usted vea lo que usted le está enseñando a sus alumnos, que todos los perros del mundo salieron de una piedra que por millones de años se formó en perros. Hoy en día existen 250 especies de perros, todo tipo de perros, un sinnúmero de perros. Hay perros bonitos, elegantes, pequeñitos, hay perros vacilones, hay perros peludos, hay perros eléctricos, hay zaguates, etcétera, 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 etcétera. Entonces, tenemos eso, pero ¿qué dice la ciencia? Con base en los datos genéticos, morfológicos y de comportamiento es evidente, oiga lo que están diciendo estos científicos, que el perro doméstico se origina en el lobo. Qué interesante, qué interesante. Entonces tenemos a este tipo o género tipo, la palabra min. Entonces de esto pasó a esto. Yo no creo que estemos ganando mucha información. Más bien estamos perdiendo información. Veámoslo de esta forma. Del lobo podemos sacar los coyotes, podemos sacar perros salvajes africanos, podemos sacar un collie, podemos sacar un bulldog, podemos sacar un French poodle. Esto se llama que estamos perdiendo información.
menos información. Esto se llama selección natural. Selección natural. Enseñan selección natural como si fuera que estamos ganando información, pero más bien estamos perdiendo información. La selección natural son nuevas combinaciones de información ya existente, pérdida en la información y también conservación de información presente. ¿Saben? Ningún perro se ha transformado en un gato, en un pez, en una jirafa o en un elefante. Siguen siendo un perro. Siguen siendo perros. Entonces, no hay aumento de información, más bien está, y esto está opuesto a la evolución. La selección natural estamos perdiendo información, pero con la evolución más bien estamos ganando información. Y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, muy fácil. Tenemos dos perros. Estos perros tienen diferentes tipos de genes que van a desarrollar su pelaje, ¿ok? Y ellos se enamoran, se casan y de esta combinación de, de, de genética, ellos pueden producir perros que tienen CC, o sea, pelo corto, pueden tener perritos que tengan pelo mediano o pueden tener hijos que tengan pelo largo. Todos son perros, solo que diferentes, un poquito diferentes. Ahora, vamos a llevarlos a un lugar y estos perros van a ir a un lugar frío y caliente. ¿Ok? Vamos a ir primero al lugar frío. ¿Cuántos tienen frío hoy? Porque a veces veo fotos y todo el mundo ahí con bufandas, tomándose chocolates, etcétera, etcétera. ¿Cuántos tiene? Si tiene su cámara encendida y tiene frío, levante la mano. No, hombre. ¿Sabe cuánto está aquí hoy? Hoy está aquí a -3 grados. Y supuestamente, no quiero que pase, pero el sábado, de sábado a domingo, vamos a tener entre 10 a 12 o 13 pulgadas de nieve, o sea, unos 30 y resto de centímetros de nieve. No quiero que Hola, neve. hola David. Aquí estamos a -19 ahorita. Dios lo bendiga, Oscar. Véngase a los trópicos de Indiana. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a llevar a estos perritos al lugar frío primero, ¿ok? Entonces, en el lugar frío, varios perros están, tenemos los tres diferentes tipos de perros, pero el de pelo corto y el de pelo mediano se congelaron. Solo sobrevivió el de pelo largo porque él está preparado para este clima. Los otros dos en paz descansan. En paz descansan. Entonces ahora tenemos perros con pelo largo y ellos van a producir más perros de pelo largo. Ahora, llevemos los tres diferentes tipos de perros a el calor, a donde está caliente. Vamos a ir a un desierto o vámonos a Barranca, ¿ok? Donde siempre hace calor, ¿ok? Y entonces los perros de pelo largo y pelo mediano no van a aguantar eso y van a morirse. Solo va a sobrevivir el de pelo corto. ¿Por qué? Porque está preparado para ese clima. Ahora, esto no es evolución. El perro no se transformó en otra cosa. El perro no mutó. El perro se adaptó a donde está, a su entorno. Esto no se llama evolución, esto se llama adaptación. Y por eso tenemos entonces que, por ejemplo, los perros, todos son parte de la familia, una familia. Los gatos son todos de la familia felina, desde los gatos de casa hasta los grandes gatos, como los leones, los tigres, los jaguares, los pumas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Noé, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Número uno,
Noé no hizo un safari para ir a buscar animales para meterlos en el arca. Noé no hizo eso. La Biblia nos dice que Dios trajo los animales a Noé. Entonces, ¿quién más inteligente que Dios para traer los animales a donde está Noé y ponerlos donde él desea? También Dios no llevó 2 chihuahuas, 2 colis, 2 French Poodle, 2 San Bernardos, imagínense, eso sería terrible. Él llevó a alguien de la familia, un par de la familia de los caninos, de los felinos, para que después también pudieran ir entonces eh, pudieran ir en el arca y rellenar la tierra después. También, algo más para tomar en cuenta. La gente dice, ¿cómo no he metido tantos animales ahí? Dios no le trajo al animal más grande que se encontró. Muy probablemente, usando la lógica, esta es lógica, no Biblia, usando la lógica, va a traer bebés o infantiles y no va a traer a los más grandes o los más ancianos. ¿Por qué? Por varias razones. Número uno, los bebés comen menos. Algunos, depende. Los bebés comen menos. Los bebés duermen más. Y muchos animales en una tempestad entran en estado de hibernación. Entonces van a estar más tranquilos. Tercero, si un bebé se cae, se levanta y sigue adelante. Si papá se cae, si papá elefante se cae, se quiebra y ya no hay repuestos, ¿verdad? Entonces necesitamos jóvenes. Y último, necesitamos que sean jóvenes para que después se reproduzcan y poblen la tierra otra vez. Se estima aproximadamente que Noé llevó 1398 familias o min de animales. Esto estamos hablando de alrededor de 7000 animales aproximadamente. Pero entremos a las C de la historia. Hablamos de creación, de corrupción, y ahora vamos a entrar y vamos a hablar de catástrofe. ¿Sabe? Alrededor del mundo podemos ver evidencia de que hubo una gran catástrofe. Ahora lo vemos y decimos, qué lindo, qué impresionante. Pero estamos viendo la misma evidencia y necesitamos, ya sea verla a través de la palabra de Dios o la palabra del hombre. Tomemos, por ejemplo, el Gran Cañón del Colorado y veámoslo por medio de la palabra del hombre. ¿Qué enseña el hombre? Dice que estas formaciones de cañones fueron graduales por miles de millones de años. Están diciendo que poca agua y mucho tiempo hizo todos estos cañones. Pero volteemos la tortilla. Veamos la misma evidencia con la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Génesis, cuando habla del diluvio, que las fuentes del abismo se abrieron, el agua descendió, y hoy vemos evidencia de qué pasa cuando las fuentes de un abismo se abren y vemos como islas ya sea aparecen o desaparecen por la gran cantidad de energía que se está dando. En Japón hubo un tsunami, no sé si recuerdan, en el 2011, y hubo como todo un protocolo, pero si usted ve esas imágenes, ve el poder que tiene el agua. Lo hemos visto aún en nuestro propio país. Yo recuerdo cuando en una ocasión una familia que iba a nuestra iglesia hace mucho tiempo, se le inundó su casa y fuimos a ayudarles a limpiar las cosas y todo. Y eso fue un río chiquitito que se desbordó y causó grande destrucción. Imagínense todo el mundo
de esta forma. Dice Génesis 7, 19 al 20, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Palabra clave del versículo: todos los montes altos debajo de todos los cielos. Todos. No hubo uno que no fuera sepultado. Esto me da a entender, el pasaje también me da a entender, hay personas que enseñan y dicen que el diluvio de Noé fue un diluvio local. Totalmente equivocado. Cuando el agua sube más de todos los montes, debajo de todos los cielos, dejó de ser local. ¿Okay? Ahora estamos hablando global. No estamos hablando de un diluvio que sea local. Si fuera local, ¿para qué Dios hizo que Noé construyera un arca? Le hubiera dicho, vean, voy a inundar tal lugar, vaya y pásese de casa y busque una casa en otro lugar. Más fácil, ¿verdad? Más sencillo, más sencillo. Entonces, cuando vemos el Gran Cañón del Colorado, no pensemos en que fue algo gradual. Pensemos que estas formaciones fueron, según él, una catástrofe. Una catástrofe. ¿Y cuál catástrofe fue esta? Bueno, fue el diluvio. Y tenemos un ejemplo muy claro y muy sencillo y muy actual, por decirlo así. El monte Santa Elena en el estado de Washington hizo erupción en 1980. Un volcán, y después de su erupción, si usted está familiarizado con el mapa de los Estados Unidos, el monte Santa Elena está en el Océano Pacífico, al norte, casi pegando con Canadá. Fue tan fuerte la explosión que la ceniza de esa erupción llegó al otro lado, al Océano Atlántico, a la ciudad de Nueva York. Hubo ceniza del monte Santa Elena al otro lado de los Estados Unidos. Una fuerte explosión. Y esto fue como quedó la montaña después de la explosión. Todo lo que está, pusimos la línea para que vea cómo se destruyó esto. En minutos, en horas, hubo agua, hubo hielo, hubo erupciones, hubo magma que enterró hielo, que después hizo otra erupción, y en horas se formó esto. Este es en el monte Santa Elena, no es en el Gran Cañón del Colorado. Agua, grandes cantidades de agua yendo a través de la tierra, y hizo mini réplicas del Gran Cañón del Colorado. Mini réplicas. Y y cuando vemos la evidencia por medio de la palabra de Dios, entonces decimos, ahora sí tiene sentido. Pero hablemos del arca un poquito. Dios hace que Noé construye un arca. Él le dice que entre en el arca con toda su familia. Le dice qué animales llevar, y Dios se los trajo. Y también dice que fue hecho con un propósito. Algo que quiero que recuerde: Dios nunca trabaja solo por hacer algo, porque está aburrido. Dios siempre trabaja con un propósito. Y yo no sé qué está usted atravesando en su vida el día de hoy, pero lo que sea que esté atravesando, Dios está haciéndolo con un propósito. Dios no hace las cosas solo por hacerlas, porque está aburrido, porque no tiene nada que hacer. Dios tiene un propósito. Ahora, nos han tratado de vender imágenes del arca como estas. Muy lindas, muy corrongas, muy cute, muy, no sé, como quiera llamarlas. Está lindo, hay los elefantes estresados porque viene la ola, las jirafas tan altas que se le salen por la chimenea que tiene Noé, etc. Pero pensemos en el arca de Noé. Ahora sí, el arca de Noé. Para dimensionar el arca de Noé, piensen esto: el arca
verdadera, las dimensiones bíblicas, tenía la capacidad de llevar 522 vagones de ferrocarril. O piense contenedores, ¿ok? Pensemos contenedores. 522 contenedores. Eso era lo que le cabía al arca de Noé, ¿ok? En capacidad, en capacidad. Todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie, meterás en el arca. Y Dios le habla de especie una y otra vez. Otra vez está usando la palabra min, la palabra familia, la palabra familia. Imagínense, 522 vagones de ferrocarril y solo alrededor de 7,000 animales. Entonces, 7,000 animales sí pueden caber en 522 vagones de ferrocarril. Recuerde, estamos hablando de animales pequeños. Dice Génesis 8:4, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes del Ararat. Importante notar una pequeña letra, porque hay personas que dicen que el arca está en el monte Ararat. Bueno, la Biblia nos dice que está en los montes de Ararat. ¿Ok? ¿Cuál? No sé, pero está en ese vecindario, por decirlo así. Y para que sepa ahí dónde está, Ararat está en Turquía, lo que hoy es el país de Turquía. Un lugar muy problemático para llegar, siempre está en guerras, en conflictos, etcétera, etcétera. Entonces es necesario, no muchas personas, no muchas personas eh, pueden llegar ahí. Y aparte, la montaña siempre está casi todo el año cubierta de hielo. Ahora, algunas preguntas. Eh, ¿Sabía usted que hay leyendas de diluvios y arca fuera de la Biblia? Sí, de hecho, hay alrededor de más de 200 leyendas de un arca y de un diluvio global alrededor del mundo. Y algunas de ellas vienen de lugares como Nínive y Nippur, que son en las tierras que hoy se conocen como Irán e Irak, ¿verdad? En Nínive se encontró una biblioteca. Es la biblioteca del rey Arsubanipal. Estos reyes tenían esos nombrecillos como Nabucodonosor, ¿verdad? Y Arsubanipal se encontró la biblioteca del rey Arsubanipal en el palacio en Nínive. Dentro de los libros que se encontraron, son libros escritos en tablas de como arcilla, y se encontró una biblioteca de archivos empresarios, documentos administrativos, varias versiones de la historia o de la epopeya de un diluvio. Doña María Buendía estaría feliz revisando todos esos libros, ¿verdad? Y clasificándolos y todo lo demás. Bueno, tenemos entre 2000, datan estos libros entre 2200 y 650 antes de Cristo, las diferentes cosas que se han encontrado ahí. Ahora, dice, una de estas es la más famosa y es la epopeya babilónica de Gilgamesh. El más completo, son 12 tabletas descifrables. La tabla número 11 es el relato más completo que existe del diluvio, de la historia del diluvio. Es la historia babilónica del diluvio. Y de hecho, aquí tengo, vamos a ver si lo podemos ver. Aquí tengo una réplica. Vamos a ver, sí, aquí tenemos una réplica de esa tabla. Esa tabla, o tableta, es como una piedra, ¿verdad? Está, hoy en día usted la puede ir a ver al Museo Británico. Está en el Museo Británico en Londres. Esta es una réplica de esa tabla. 12 tablas de estas, pero la tabla número 11, que es el relato del diluvio. Y
lo que nos cuenta un hombre de la Universidad de Pensilvania. Él las empezó a descifrar y en su porción preservada mostró una semejanza mucho mayor con la historia del diluvio bíblico que cualquier otro fragmento publicado. Después de una gran amargura, esto es lo que dice la historia de ellos, de perder a su amigo, Enkidu, Gilgamesh busca a un equivalente de Noé, Utnapishtim, para darle el secreto de la inmortalidad. ¿Ok? Este hombre, o el equivalente a Noé, le cuenta el deseo de los dioses de inundar el mundo, porque no podían dormir por el alboroto de la humanidad. El dios Ea, el dios de la sabiduría, advirtió a Noé en un sueño de convertir a su casa en un bote, tomar la semilla de todas las criaturas vivientes y decirle a la gente que estaba construyendo un bote para escapar de la ira de este dios. Noé, o el equivalente a Noé, construyó el bote en 7 días y escogió a familiares, parientes, criaturas salvajes y domesticadas y todos los artesanos, y llegó la gran inundación e incluso los dioses estaban aterrorizados. Era tan terrible el castigo. Durante 6 días y noches la inundación abrumó al mundo y al 7º día se calmó. El bote descansó en el monte Nisir y este hombre Noé envió una paloma, luego una golondrina y finalmente un cuervo. Cuando el cuervo no regresó, hizo un sacrificio y sobre el cual los dioses se reunieron como moscas. Eso es lo que dice esta tablita. Tiene muchas similitudes. No es exactamente la historia del diluvio, pero es una lista interesante. Se encontró esta otra, es un prisma de piedra, y en el prisma de piedra lo que tiene escrito es una genealogía de las listas de los reyes sumerios. Recuerda, Abraham venía de Ur de los Caldeos o de Sumeria, de ahí era Abraham, y dice cuántos años tenía, pero algunos de estos nombres, vea los años: 960, 670, 420, 300 años. Yo recuerdo de un hombre que tenía 300 y resto y Dios lo traspuso, ¿verdad? En nuestra Biblia es Enoc. Ahora, no estoy diciendo que estos son los nombres de esas personas, pero es interesante que esta cultura tenga algo similar, parecido a lo que dice la Biblia. Genealogías en Génesis. Tenemos a Adán con 930 años, tenemos a Set con 912, Enoc 365 años, 365 años, Lamec 777 años, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante ver esto. Ahora, ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La Biblia versus estos reyes sumerios. Bueno, la Biblia relata el primer hombre y su composición moral. La Biblia también relata 10 patriarcas desde la creación hasta el diluvio. Y la Biblia habla de Noé y su familia. ¿Qué hace esta lista o esta prisma de nombres de estos reyes? Esta lista no incluye el primer hombre. Entonces, hay 8 reyes sumerios antes del diluvio, según ellos, ¿okay? Antes del diluvio, no 10 patriarcas antes del diluvio. Esta lista no relata nada acerca de la persona y familia que pasa por el diluvio. Entonces, son diferencias, pero similitudes. La Biblia versus estas tablas, o esta tabla, por decirlo así. La Biblia enseña que solo hay un Dios. Solo hay un Dios. La Biblia nos enseña que y presenta a ese Dios creador, santo, y el nombre y al hombre como mentiroso y pecaminoso. Y la Biblia también nos presenta al creador como el todopoderoso. Ahora, las tablas hacen en realidad lo opuesto. Estas tablas muestran a muchos dioses. Estas tablas presentan dioses que piden mentir a la gente y más bien hacer a la gente pecar. Dios no pide eso de nosotros.
a lo contrario. Y estas tablas presentan a dioses bajo el dominio de magia. Y Dios no necesita magia, más bien condena la magia. Y Él es todopoderoso. Tenemos leyendas de diluvios alrededor del mundo, más de 200 leyendas del diluvio. Algunas de ellas en Hawái, mucho después de la muerte del primer hombre, el mundo se convirtió en un lugar malvado y terrible. Solo quedaba un buen hombre y su nombre era Nu'u. Ay, qué vacilón. El de la Biblia es Noé, ¿verdad? Y hizo una gran canoa con una casa, la llenó de animales. En esta historia las aguas subieron sobre toda la tierra y mataron a todas las personas. Solo Nuhu y su familia se salvaron. Cuando el barco aterrizó de forma segura en Mauna Kea, Nuhu ofreció cerdo y cocos para agradecerle a la luna. Entonces el creador descendió sobre un arco iris para revelar que él fue quien salvó a la humanidad. Muy parecida, muy parecida. En China tenemos otra historia. Registra que Fui, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 hijas escaparon de una gran inundación y fueron las únicas personas vivas en la tierra. Después del gran diluvio, repoblaron el mundo. Cuando un dios del cielo inundó la tierra, un hermano y una hermana sobrevivieron en un bote. Tenían un niño deforme que el hermano cortó en pedazos y la tierra fue repoblada por estas piezas. Media macabra esa historia, ¿verdad? Pero tiene algunas similitudes. En Australia hay una historia que dice que Gahara y su familia sobrevivieron la gran inundación mundial en una balsa. Luego envió pájaros para ver si las aguas habían retrocedido. Satisfecho por el olor de cocinar, al oler cocinar canguro, este dios colocó un arco iris en el cielo para detener las nubes de la lluvia. Y tenemos historias en el imperio acadio o babilónico, en Tanzania, en Escandinavia, en Perú, en la bahía Hudson, los indios norteamericanos, en las llanuras norteamericanas también, en México, los aztecas, los tarascos, los otomíes, que son los que oriundos de Querétaro, para los que han viajado ahí por México en algún lugar, tienen historias y leyendas de un diluvio. ¿Sabe? Si usted ve las diferentes historias, todos venían de la misma familia y se esparcieron por todo el mundo. Vinieron de la Torre de Babel y empezaron a viajar por todo el mundo y empezaron a contar su historia del diluvio. ¿Sabe? Cuando uno cuenta la historia se pone o más buena o más mala, dependiendo quién es el que esté contando la historia, ¿verdad? Yo podría decirle a usted, ¿sabe? El carro rojo está en la cochera. Y de esa frase, usted no se imagina las historias que saldrían. Los inventos. Ahí, con solo eso, a alguien lo asaltaron, le quitaron el carro, le hicieron un bajonazo, etcétera, etcétera. Con solo esa frase. Ahora imagínense con la historia del diluvio. Por todo lado tenemos historias. Y tenemos también, por ejemplo, vea la historia que cuentan en México. En México tienen una historia y esta es la historia, está en una placa, ahí está la placa. Dice, en la época del diluvio moraban sobre la tierra los gigantes. Muchos perecieron sumergidos en las aguas. Solo 7 hermanos se salvaron en las grutas de la montaña de Tlacloc. Seula, el gigante, fue al sitio que después se llamó Choloyán y con grandes adobes fabricados en este otro lugar, dice, conducidos de mano en mano por una fila de hombres, comenzó a construir la pirámide en memoria de la montaña en que fue salvado. Está contando una historia muy parecida a la historia de la Torre de Babel. Dice que irritado, este Dios, padre de todos los dioses, que la obra amenazaba con llegar a las nubes, lanzó el fuego celeste y con una gran piedra en forma de sapo mató a
muchos de los constructores, dispersando los demás, y no pasó adelante la construcción. El monte artificial que subiste todavía atestigua al poder de Seúl, y este está en México. Entonces tenemos historias del diluvio de todos los diferentes lugares. Ahora, tenemos dimensiones del arca. Estas son las dimensiones bíblicas del arca: 15.5 metros por 155 metros de largo y 26 metros de ancho y 15 metros de alto. Grande, grande, grande. Pero otra pregunta: ¿de dónde vino tanta agua? ¿Sabe? Me llama la atención esta pregunta porque National Geographic sacó un documental en una revista y dice esto: a través del estudio de meteoritos, científicos afirman que los volcanes inundaron a Marte de agua. Qué interesante. En Marte no han encontrado agua hasta el día de hoy. Pero el planeta azul, el planeta que es 70% agua, dicen jamás, no, jamás pudo haber sido cubierto de agua. Pero en Marte sí, hemos visto que los volcanes inundaron a Marte de agua. Qué interesante. ¿Ven cómo están atacando el fundamento? Están erosionando el fundamento. Marte, el planeta rojo, el que no tiene ni una sola gota de agua. Ese es el que estuvo inundado, pero la Tierra nunca. Jamás. Eso es imposible, imposible. Bueno, el planeta que tiene 70% de agua. ¿Están seguros? Sí, estamos seguros. ¿Sabe? Según lo que nos dice la Biblia, pudo haber estado cubierta la tierra 2.2 kilómetros bajo agua. Eso sí es mucha agua. Salmo 104, versículos 6 al 9 dice: como el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Sobre los montes estaban las aguas. Y la gente dice: ¿y los fósiles? ¿Qué hablamos de esa evidencia que vemos? Bueno, los fósiles son producto de un animal o cosa que murió y rápidamente fue cubierta por sedimento, por tierra, y usualmente ese sedimento es puesto ahí por el agua. ¿Okay? Entonces, para poder tener fósiles tenemos que tener miles de millones de fósiles enterrados en capas sedimentarias de roca asentadas por el agua por toda la tierra. Y adivinen qué encuentran: miles de millones de fósiles enterrados en capas sedimentarias de roca asentadas por agua por toda la tierra. Pero eso no diría que más bien hubo un diluvio. Vea lo que encontramos. Encontramos fósiles de todo tipo, diferentes tipos de animales. ¿Sabe? Este animal estaba teniendo la cena, este pez estaba comiendo su cena cuando llegó el diluvio. Y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó rápidamente, fue cubierto. Tenemos miles de millones de cosas. ¿Sabe? La vez que el año que subieron a la cima del monte Everest por primera vez, los escaladores y conquistadores del Everest pusieron sus picos en la cima y ¿sabe lo que encontraron? Fósiles de animales acuáticos en la cima del monte Everest. Pero ¿cómo? Si en el monte Everest no hay agua. Es que una vez sí estuvo cubierta de agua por un diluvio que nos dice la Biblia. Otra pregunta, don David: ¿cómo cuidó Noé a los animales? Ahora, esto no es Biblia, pero déjeme decirle, Dios le dijo a Noé cómo construir el arca. Pues Dios es bastante inteligente. A veces pensamos que Noé era un cavernícola que no sabía hacer nada y que Dios le dijo que hiciera un arca y que Noé le dijo: pero yo no sé cómo hacer un arca.
La Biblia nunca dice eso. Dios le dio los planos, Dios le dijo cómo hacerla y muy probablemente no nos cuenta la Biblia. Pero sabe, otra lección importante en esto, Dios siempre capacita a los que Él llama. Dios no llama a los capacitados, pero Él capacita a los que Él llama. Y si Dios le está pidiendo que usted haga algo, mi hermano, mi hermana, no diga, es que yo no sé cómo hacer eso. Él lo va a capacitar, Él le va a ayudar, Él le va a ayudar a aprender cómo hacerlo. Dios le dijo a Noé, Noé, haga un arca. Aquí están los planos. Y puede ser que Noé, antes de que Dios le hablara, que hiciera ese proyecto, Dios ya venía preparando su vida para hacer un arca. Pero estas son diferentes cosas que están en el arca, aquí en Kentucky, de cómo tal vez pudo haber Noé cuidado a los animales. Ahora recuerde, no todos los animales eran osos y tigres y dinosaurios. Tenemos ratones, tenemos conejos, tenemos diferentes estilos de animales. Vea este tipo de jaula. Aquí vamos a ver si tengo aquí. Ah, tenemos aquí entonces un posible estilo de jaula que pudo haber usado Noé, donde podía poner agua y podía poner comida sin tener que abrir la jaula y tener conejos y ratones y lagartijas corriendo por todo lado. ¿Cómo cuidaba de todos estos animales? Vea las jaulas en este otro diagrama, puestas unas encima de otras, y ve, no sé si se puede apreciar bien, pero aquí hay como unas flechitas que se ve como que hay unas compuertas que se abren. Bueno, muy probablemente en estas compuertas se podía sacar todo lo que es excremento y basura, y van hasta abajo y ahí nada más se recoge todo de un solo. Los animales grandes podían haber tenido comederos que se podían llenar, y a como el animal iba comiendo, iba nada más llenando un poquito más y teniendo, y nada más tenían que chequear que tuviera suficiente el nivel para que le durara una semana, 2 semanas, el tiempo necesario. Agua, bueno, muy probablemente algo así pudo haber sido. Estas son ideas que se han hecho con investigación y también lógica. A veces pensamos que las civilizaciones antiguas eran tontas y no. Más bien, si usted pone ahorita National Geographic, vea, le aseguro que va a haber un documental de que todavía están todo el mundo picado de quién construyó las pirámides. Todavía están viendo a ver quién fue el que construyó las pirámides. Y al final usted se tira todo el programa y al final dice los aliens. Siempre son los aliens, ¿verdad? Eh, el hombre creado por Dios al principio, el hombre es sumamente inteligente. ¿Se acuerda cuando antes nos memorizábamos los números de teléfono? ¿Se acuerda? Antes nos sabíamos un montón de números de teléfono de memoria. Ahora a veces me preguntan el mío y lo que tengo que decir es, déjeme recordarme, es que yo no me llamo, yo no me llamo a mí mismo. Y antes nos memorizábamos muchas cosas, y estos aparatitos que supuestamente son teléfonos inteligentes han hecho usuarios tontos. Los teléfonos son inteligentes, pero los usuarios nos hemos vuelto tontos. Ya no memorizamos, no aprendemos como antes. Y el hombre primitivo, el hombre creado por Dios desde el principio, muy probablemente tenía cosas que hasta ahorita estamos redescubriendo hasta el momento. Ve este otro tipo de jaulas para animales. Estos son para reptiles. Ve que son como tinajas con una tela encima, y esta tinaja lo que hacen es le ponen el agua encima a esta tela para mantener a este animal o a este reptil húmedo.
A los reptiles les encanta esa humedad. Pero vea en el gráfico, en medio del triángulo de madera hay unas cajas. Estas cajas, vamos a hacer un acercamiento a las cajas, ¿ok? Las cajas muy probablemente podrían haber tenido polillas. Estas polillas se multiplican rápidamente y tienen un canal donde pueden pasar de esta caja a donde está el reptil que va a comerse esas polillas. Entonces, autocrea su propia comida, por decirlo así, crea su propia comida y se va llenando más y más y más. Pero, don David, profe, una pregunta. ¿Qué de la luz, el agua y el aire fresco? Muy buena pregunta, ¿sabe? Muchos creen que el arca tiene lo que se llama una piscina lunar. ¿Qué es eso? La piscina lunar es una apertura en el casco de un barco, una plataforma, una estructura submarina que proporciona un acceso protegido y estable al agua, permitiendo desplegar y recuperar equipos, por ejemplo, buzos, instrumentos de medición, entre otras cosas. Muchos barcos los tienen el día de hoy. Entonces, desde un entorno seguro, ellos pueden hacer muchas cosas y accesar el agua sin tener que ir afuera. Entonces, eso nos ayuda con varias cosas. Número uno, nos ayuda con lo que es el aire fresco, porque el aire fresco entra por las ventanas o la ventana o la apertura y el agua, a como va subiendo y bajando, va haciendo la función de un pistón y va llevando agua, va llevando aire fresco al resto de la embarcación. Entonces tenemos ahí una forma en que tal vez pudo haber sido tenido el aire fresco. La segunda cosa es la iluminación. La iluminación, la iluminación es, bueno, obviamente lámparas, por medio de lámparas, o también por medio de este concepto que usted está viendo ahí, donde se está abriendo una pequeña compuerta. Y usted dice, don David, es que eso no puede ser, porque la Biblia dice que solo había una ventana en el arca. Bueno, la Biblia nos dice en Génesis, estamos refiriéndonos a Génesis 8:13. Y vea este otro concepto. Vea este otro concepto. Podemos tenerlo para luz o para aire también. Se puede abrir la parte de arriba del techo del arca. De hecho, eso fue lo que hizo Noé al final. Dice Génesis 8:13, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y la palabra que usa ahí para referirse a cubierta se refiere a algo distinto de la ventana que Noé usaba para las aves y de la apertura representada en estas ilustraciones. Entonces, Noé pudo muy probablemente abierto el, esta cubierta para dejar luz y agua. Y usted dice, pero hey, estaba lloviendo. Sí, llovió 40 días y 40 noches. Noé Noé no va a abrir eso cuando está lloviendo. Pero sí podría haber servido para otras cosas. Por ejemplo, para recolectar agua. Si usted ve en esta ilustración, en la parte de arriba, hacia la izquierda, por decirlo así, usted va a ver receptáculos para captar agua. Captar agua. Entonces, de ahí probablemente Noé pudo haber cogido agua, y también el tema de los desechos se soluciona con una puerta de luna
porque desde ahí se puede botar lo que es basura, excremento, etcétera, etcétera, por estas aperturas. Profe, una pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el arca? Bueno, la Biblia, si agarramos todas esas fechas que dice la Biblia, empezamos a sumar y a restar y a quitar y a poner. Ellos estuvieron en el arca 1 año y 10 días. 1 año y 10 días. Necesitaban tener estas, era algo sumamente importante para ellos. Ahora, hablamos un poquito de las arcas cute o de las arcas corrongas, como usted quiera llamarlas. Tenemos un problema con estas arcas cute o corrongas y aquí ya vamos a ir aterrizando un poquito. Quiero darle algo que tal vez usted nunca había pensado en esto. Estas arcas las usamos para decorar, son bonitas, son, sí, son hasta, hay gente que las colecciona porque les gusta. No estamos diciendo que usted porque las coleccione está en pecado y tiene que ir a botarlas ahora después de la charla. No. Lo que estamos diciendo es que quiero que tenga en mente lo que en realidad es el diluvio y lo que en realidad es el arca de Noé. Mateo 24, 37 al 39, Jesús está hablando y dice, pero como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 5 dice, y si no perdonó, Eso te va a ayudar con las cosas de hay, los libros. hay un micrófono. ¿Ah? Antes que juegue de plata, ¿qué no quiere? Es que dice David. Ok. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice Primera de Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Segunda de Pedro 3:5 al 7, dice que los burladores ignoran voluntariamente que el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Sabe? Hay un problema, en realidad hay 7 problemas con esas arcas cute, bonitas, vacilonas, de caricatura. Le quiero dejar con este pensamiento en esta noche. El primer problema con esto es que estas arcas están ignorando la palabra de Dios. La Biblia nos dice las medidas. Eh, no, emplear una licencia artística, estilizar el arca, no es algo negativo en sí mismo. De hecho, la gente que construyó esta réplica está haciendo eso, porque la Biblia no nos dice forma, ni nos dice colores, ni nos dice qué había en cada cubierta. Hay mucha licencia artística, pero estas representaciones tan elaboradas alteran considerablemente las escrituras y hacen que la historia parezca nada más que un cuento de hadas. Entonces tenemos un problema porque están ignorando la palabra de Dios. El segundo problema, están distorsionando el mensaje. ¿Sabe? Los cuentos de hadas sobre el arca a menudo se centran en animales lindos o un divertido paseo en el arca. Y los animales fueron al arca porque iban a ir de paseo con Noé. Y empezó a llover y todos tenían miedo, pero Noé los calmó y comieron sándwiches y al final todos salieron felices. Eso es lo que dice el cuento, ¿verdad? Pero el relato del diluvio, el relato bíblico del diluvio, trata sobre el Dios justo y santo que juzga un mundo
extremadamente malvado con un diluvio cataclísmico, mientras muestra misericordia a la familia de Noé y a los animales. Y sabe, él extendió esa misericordia a todo el que hubiera querido entrar a esa arca, pero nadie quiso. Entonces distorsiona el, el mensaje. Aquí hay otro problema con estas arcas. Son engañosamente lindas. Son lindas. Muchas de las arcas de los cuentos de hadas son extremadamente bonitas y sin duda fueron dibujadas con gran esmero. Déjeme decirle, si usted me pone a mí a hacer ese dibujo que tengo ahí en pantalla, hermano, olvídese. Yo no puedo hacer eso. Pero hay gente muy talentosa que puede hacer eso y más, y lo hacen con gran esmero. Sin embargo, las cosas bonitas no son necesariamente inocentes ni inofensivas, y las buenas intenciones pueden conducir a consecuencias desastrosas. ¿Sabe? Buenas intenciones no es solo lo que vale, es la verdad lo que vale. Otro, otro, otro problema, otro problema. Tenemos un problema aquí que desacredita la verdad. Muchos ateos y otros escépticos disfrutan usando la historia de cuentos de hadas para burlarse de la Biblia. Los cristianos deberíamos estar defendiendo la verdad de la palabra de Dios contra los ataques escépticos en lugar de proporcionarle munición a los enemigos de nuestro Señor. Es que yo hice un cuentito del arca. No, ¿cómo que un cuentito del arca? Y entonces lo escucha alguien que no cree en Dios y dice, ves que hizo un cuento. Es un cuento, es una historia de hadas. No vale, no es necesaria. Otro problema. Es destructiva para todas las edades. Destructiva para todas las edades. ¿Sabe? Las adorables arcas de cuento de hadas no solo se comercializan para niños. Se han fabricado miles de artículos con arcas caprichosas también para adultos. Y la abundancia de estos objetos fantasiosos atentan contra la veracidad de las escrituras. Ahí está el arca coleccionable de preciosos momentos. Definitivamente la tengo que tener porque yo amo los preciosos momentos. Entonces, sí está lindo, pero ¿cuál es el mensaje final que queremos dar? ¿Sabe? El último problema que tal vez podríamos ver es difama el carácter de Dios. Y esta está muy grave. Porque al tratar al arca de Noé y el diluvio como un cuento de hadas, en lugar de recordatorios del juicio divino sobre un mundo pecaminoso, estos libros de cuentos frecuentemente trivializan el carácter justo y santo del Señor. ¿Sabe? El pastor en nuestra iglesia estaba predicando el otro día, estábamos viendo Primera de Pedro, un estudio sobre Primera de Pedro, y habla de que Dios es santo. Y él nos decía, y yo, tiene razón, en ningún lado en la Biblia usted puede ver que Dios es amor, amor, amor. En ningún lado usted ve en la Biblia que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Pero en toda la Biblia podemos ver que Dios es santo, santo, santo. Y Dios es santo en el pasado, Dios es santo en el presente y Dios es santo, será santo y seguirá siendo santo en el futuro. Su santidad está sobre todos sus atributos y sus atributos, la santidad es el eje de los atributos de Dios. Cuando estamos diciendo que estas arcas lo que son nada más cuentitos, historias, cosas lindas para ver, lo que estamos diciendo es que el Dios justo y santo en realidad no juzga el pecado. Satanás, yo creo que podría decir, si puedo convencerte de que el diluvio no fue real, entonces yo puedo convencerte de que el cielo y el infierno tampoco son reales. Porque estamos dudando la palabra de Dios. Y sabe,
Satanás no ha cambiado su táctica. Desde el principio, con Eva, él hizo que ella dudara de la palabra de Dios. Un ataque directo al fundamento. Pero aunque el diluvio significa el juicio de un Dios santo, yo quiero darle la vuelta a la moneda esta noche y decirle que el arca simboliza la misericordia, el amor y el cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros, y también la oportunidad que le da a cada uno de nosotros de ser salvos. ¿Sabe? En el arca había una puerta, y usted no puede forzar la puerta. Usted nada más tiene que entrar por la puerta. Cualquiera que pudiera entrar por la puerta podía entrar por la puerta y listo. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No importa quién sea, no importa lo que haya hecho, no importa cómo sea o con qué cola viene arrastrando. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No vamos a pensarlo si va a ser salvo, no vamos a evaluarlo, vamos a hacerle un examen, vamos a ver si tiene plata, no. Dice: el que por mí entrare, será salvo. Pedro, sí había una invitación de salvación para hoy, aunque usted no supiera. Pero sabe, la puerta es Jesús y Él quiere que todos entremos por ella. El diluvio nos muestra lo santo y lo celoso que es Dios. Pero el arca nos muestra lo misericordioso y amoroso que Él es al mismo tiempo. Y en medio de un juicio, Él siempre promete que va a haber gracia y misericordia para aquellos que quieran confiar en Él. Qué importante es tener una perspectiva correcta de lo que fue el diluvio y lo que es el arca. Y sabe, viene otro juicio, y esta vez un arca de madera no nos va a salvar. Esta vez solo el sacrificio de Jesús en la cruz es lo único que nos puede salvar. Y con eso quiero dejarlos esta noche. En la historia del diluvio vemos el juicio y la santidad de Dios y su amor y misericordia. Qué gran amor el que nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros. Espero que no lea la Biblia de la misma forma después de hoy, nunca, sino que no lo vea como un cuento, sino que lo vea como la realidad que es. Tome este Génesis del 1 al 11 de una forma literal y que vea también lo grandioso que es nuestro Dios. Pastor. Muy bien, creo que fue una excelentísima lección. Yo sé que todos estamos de acuerdo con eso. Ahí no vamos a encender ¿cómo se llama? El micrófono, pero vamos a darle un aplauso a nuestro hermano don David, ahí por estas lecciones tan buenas que nos ha estado compartiendo. De verdad que sí, eso con las reacciones. De verdad que sí, ha sido excelente. La lección de hoy muy clarita, muy contundente y dejándonos una enseñanza muy importante. eh, Evidencia, hermanos, hoy vimos mucha evidencia acerca de la verdad de la palabra de Dios. Yo siempre pienso que no lo necesitamos, solo necesitamos fe, pero Dios deja eso para respaldarnos en medio de un mundo impío, ¿verdad? Y un mundo incrédulo. Entonces, de verdad, don David, muchísimas gracias. ¿Les parece si oramos, hermanos? ¿Está bien? Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, una noche preciosa. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos dejaste aprender a través de nuestro hermano don David, Señor. Ayúdanos porque este mundo de verdad está pronto a experimentar un juicio y las personas que no te conocen perecerán en la crudeza, Dios, de la tribulación. Posiblemente el diluvio, estoy seguro, fue algo terrible, tanto dolor, tanta tristeza, tanto sufrimiento de tantas personas. Y ahora, Dios, el juicio viene sobre las vidas de otros y Dios, primero te agradecemos por tu gracia,
por la salvación que tenemos en Cristo y después te pedimos, Señor, que nos ayudes a compartir el mensaje con otros. Esta tarde algunas personas pudieron conocerte como Salvador y estamos tan complacidos por poder hacer eso. Permítenos seguirlo haciendo mañana y de aquí al fin de semana, Dios, queremos rogarte por salvación, más personas, Dios, que puedan refugiarse en Cristo y ser salvos de la ira venidera. Y ayúdanos, oh Dios, como iglesia, no solamente este fin de semana, sino siempre, a tener una misión, una visión evangelística, una visión, Dios, de ganar a otros y compartir tu verdad y tu palabra. Gracias por esta noche y pedimos tu bendición sobre don David y su familia y sobre su ministerio. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Amén, hermanos, amén, amén. excelente. Gracias a todos por conectarse. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y continuamos aprendiendo. Don David, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga y que le abrigue allá. Está bien. Un abrazo a todos y un saludo a todos. Nos vemos. Saludos, hasta luego.